Hola amigos, ¿cómo están en sus casas? Espero que bien. Aquí está nuevamente el científico Aldo Caldillo. Esta vez yo les voy a enseñar lo que son resistencias en paralelo. Pues veamos aquí. Observe, aquí hay resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Están separadas. ¿Por qué las puse separadas? Es para que usted me pueda entender. Paralelo quiere decir que van a estar una al frente de la otra. En este caso son tres. Van a estar y nunca se van a cruzar entre ellas. Yo ahora le voy a hacer el circuito aquí. Ahí está su circuito. Debemos dibujar, en muchos casos no lo hay. Debemos dibujar una unión aquí, que este palito de ahí y este palito de abajo se está uniendo con los extremos de las resistencias. Pongamos aquí. Eso es un nudito, un nudo. Más adelante veremos la definición de nudo, etc. Ahí entonces, ese es mi circuito paralelo. ¿Por qué las dibujé separadas en un principio? Para que usted entendiera lo que era paralelo. Una al frente de la otra, donde no se van a cruzar nunca. Pero circuitalmente aquí sí se están uniendo. Pero entre ellas están frente una a la otra y no se van a cruzar. Esa es una definición de paralelo. Pues veamos. Aquí entonces, usted debería calcular en estos puntos la resistencia total. Y se calcula diferente a la resistencia en serie. Recordemos que la resistencia en serie se sumaba. Pues esto no, tiene una pequeña formulilla. Pero antes de ver esa formulilla, yo quiero que analicemos. Esto es paralelo. Voy a poner otro ejemplo en la pizarra y lo que más pueda poner para que usted entienda el concepto de paralelo, señor. Ahora, amigos, tenemos otro circuito ahí. Usted me dirá, ¿está en serie? ¿Paralelo? ¿O no lo sabe? Probablemente no lo sepa. Pues yo le digo que eso está en paralelo. Pero claro, pues hombre, hay 4 resistencias. Pueden haber 2, 3, 4, la que usted quiera en paralelo. Pero siempre a partir de 2. Entonces, veamos aquí qué va a acontecer, qué va a suceder. Lo que pasa es que, fíjese cómo yo lo enseño. Lo de arriba, ¿cierto? Están en paralelo porque está una frente a la otra. Perfecto. Pero lo de arriba, esto de aquí, este cablecito, hace que se unan estas, miren, ahí. Se están uniendo aquí esas resistencias. Porque se está tocando con ese cable. Y por abajo también. Este cablecito está tocando esa resistencia, está tocando la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4 y finalmente se unen en un solo punto. ¿Se da cuenta? Si se unen arriba, claro, yo sigo el camino, se unen. Sigo todos los caminos y se unen arriba. Y se unen abajo también. Si se unen arriba y abajo, a eso se le llama paralelo. No importa aquí, mire, yo le dibujé una cosita, un circuito, para que usted se equivocara y se tupiera. Mire, eso, aunque yo le haga esto aquí, eso sigue estando en paralelo, porque se unen arriba y se unen abajo. Lo mismo que esto. También están en paralelo, porque se unen arriba y se unen abajo. O sea, paralelos cuando una resistencia está frente a la otra, se unen en su parte de arriba y en su parte de abajo. Vamos a hacer un circuito más. Aquí están una frente a la otra. Arriba o abajo, pero están en frente, en el fondo. Entiéndame la idea. Pues entonces esto también es paralelo. Ellas se ven porque están al frente estas 3 resistencias. Estando frente a la otra. O arriba o abajo, pero mirándose ambas. Eso es un paralelo, señor. Paralelo no es donde toman micro los chinos. Para nosotros no. Estas resistencias se están uniendo en este lado. Se están uniendo también en este otro lado. Por separadas, lógico. Este lado se une. Listo. Este otro lado también se une. Ah, cuando están frente la una a la otra, cuando están arriba abajo, y se une un lado, y se une el otro lado de las resistencias, a eso se le llama paralelo. Ahí tenemos otro circuito, señor. Eso lo hice para embolarlo a usted, para que entienda el concepto del paralelo. Observe. R1, R2, R3, R4 y R5. ¿Cuáles están en paralelo ahí? Dígame, a ver, ¿cuáles están en paralelo? Haga pausa
Haga pausa en este video y piense. ¡Pa! Muy bien, salió de su pausa. Yo le diré que todas están en paralelo. Pues lógico, pues señor. Una frente a la otra, o una arriba o otra abajo, pero están al frente en el fondo. Y tenemos que ver eso, están al frente. Y lo segundo es, la parte de arriba, observe, esos cablecitos se van uniendo. Todo esto que yo tengo dibujado aquí en rojito, se está uniendo. Independiente que sean más largos, más cortos, todo esto que estoy encerrando en rojito, se unen en un extremo de la resistencia. Por decirlo así, la parte de arriba se está uniendo. Ahora veamos si la parte de abajo también se une. Veamos. Ahí está ese cablecito, se une con R1, se une con R2, se une con R3, se une aquí con este cable que va hacia R4 y este otro cablecito va a R5. Y finalmente ahí cerramos los cables. ¿Se da cuenta que la parte de abajo también se une? Entonces si se unen las resistencias, la parte de abajo y la parte de arriba, o si lo damos más vuelta, la parte del frente y la parte del otro lado del frente, mientras se una un extremo y otro y estén mirándose ambas, eso es paralelo. Cuando se miran ambas y cuando se unen arriba y abajo o un lado o al otro, depende cómo esté configurado nuestro circuito. Pero eso es un paralelo. Y antes que se me olvide, ni siquiera voy a parar este video. Va a ser en cámara rápida. Mire lo que va a pasar. Porque cuando veamos circuito mixto, ustedes se me van a volar. Y va a ser lo siguiente. Le voy a dar este ejemplo que es importante. Cuando veamos mixto voy a volver a decir lo mismo. Pero quiero hacerlo ahora creo que es la instancia y después lo vuelvo a repetir. Esas dos, señor, ¿están en paralelo? Ah, porque las dos se ven. Sí, profesor, porque las dos están frente. Y no me diga profesor, dígame científico. Yo le diré que tiene razón. Están al frente. Se ve una a la otra. Pero no están en paralelo, joven, no se me equivoque. ¿Sabe por qué? Porque hay que ver si están al frente, una con respecto a la otra, arriba o abajo. Pero nos falta otra cosa de analizar, que es si se unen arriba y después se unen abajo. Veamos pues. Ese cablecito se une. Me voy a correr más para atrás para que usted pueda ver. Esta resistencia se junta con la resistencia 2. No alcanza a unirse con la parte de arriba de la resistencia 3. Error entonces, no es paralelo. La parte de abajo. Ah, la parte de abajo sí se juntan las resistencias. Está unida R1 con R3. Pero aquí no están unidas. Entonces no es paralelo. No. ¿Cuándo es paralelo? Es si no estuviese esa resistencia ahí. Ahí sí es paralelo. Porque se juntan aquí. ¿Se da cuenta? Se juntan. Si hay una resistencia entre medio, no es paralelo porque no se juntan. Ahora vamos a la fórmula y ver cómo se calcula la resistencia total en un circuito paralelo. Aquí tenemos otro circuito típico donde cae el alumno. Tenemos 4 resistencias. ¿Cuál de las 4 estará en paralelo? ¿Solo 2? ¿Solo 3? ¿O las 4? Ya cayó. ¿Se da cuenta que no me hace caso en lo que yo le digo, señor? Observe. Se ven. Están al lado, una al lado de la otra. Ah, sí, puede ser. Esa también. Está un poco chueca. Pero también se ve. Igual la R4. Parece un triángulo. Pero se ven. Una al frente de la otra. Veamos la segunda condición. Que si se unen arriba y si se unen abajo. O depende si está de lado, si se une a un lado o se une al otro. En este caso arriba y abajo. Veamos. Ese cablecito está uniendo, ¿me ve ahí? ¿Sí? A R1 está uniendo a R2. Sigo el cable. ¡Ay! También se une R3. Mire, también se une R4. ¡Qué maravilla! Y aquí cierro.
Lo de arriba entonces está unido. Veamos lo de abajo. Veamos. Aquí está R1. Mire, se está uniendo con R2. ¡Ay, qué curioso! Se une con R3. Y este cable que sigue para acá también se une con R4. Y aquí cerramos nuestro esquema. ¿Se fija entonces? ¿La figura lo emboló a usted? No, pues que no haga eso la figura. Vea si están al frente. Eso es paralelo. A ver, con silbido. Paralelo. Paralelo. Arriba, paralelo. Pero también vea si se unen arriba y si se unen abajo. O como dije antes, un lado o el otro. En este caso, se unen arriba y se unen abajo. Ah, están todas en paralelo. ¡Qué maravilla! ¡Qué alivio! Pero no sabemos calcularlo. Ahora yo le voy a enseñar. Ahí vamos, señor. Veamos cómo es la fórmula para poder calcular la resistencia total. O sea, de ese conjunto de resistencias en paralelo, dejar solamente una sola resistencia, un valor de resistencia. Veamos, pues. Para dos resistencias en paralelo, R1 y R2, la fórmula es resistencia total va a ser R1 multiplicado por R2 dividido R1 más R2. Eso solamente se aplica para dos resistencias en paralelo, para nada más, no se me confunda. Esta fórmula es para dos resistencias en paralelo, nada más. Luego tenemos la resistencia total, es 1 dividido R1 más 1 dividido R2. Eso también es para dos en paralelo o para más. Vale decir, esta fórmula yo la ocupo solamente para dos. Pero también puedo ocupar esta fórmula, que es para dos. Pero si hay más de dos, puedo ocupar esta. Esta ya no. ¿Me entiende? Y le va a dar el mismo resultado. Quizás con unos decimales más, unos decimales menos. Pero es porque no los ocupamos todos en la calculadora. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios con valores. Ya, jóvenes, entonces aquí nos piden calcular, lógicamente, la resistencia total en un circuito paralelo. Obvio. Pues bien, aquí está su circuito. ¿Será paralelo? Bueno, veamos. Están una frente a la otra, un poco más ladeada una que otra, pero están frente a frente. La parte de arriba, si yo sigo ese cablecito, una R1, una R2 y una R3. Arriba sí se unen efectivamente. Veamos abajo. Abajo, R1 se une, R2 se une y R3 también se une. Se unen arriba, abajo, frente una de la otra. Paralelo, circuito paralelo. Veamos pues. Apliquemos esta fórmula. Porque hay una fórmula que dije delante que es R1 por R2 dividido R1 más R2. Pero eso me sirve para dos resistencias en paralelo. Pues aquí tengo tres. Voy a aplicar la otra que es 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3. Reemplazo los valores. ¿Cuánto vale R1? 10 ohm. ¿Cuánto vale R2? 8 ohm. ¿Cuánto vale R3? 3 ohm. Ingreso eso a mi calculadora y me da 1.79 ohm. Y como le dijeron en serio, ustedes le enseñaron, entonces calculamos una sola resistencia. Ahí está. Una sola resistencia. ¿Y cómo se llama esa resistencia, señor? La voy a colocar más arriba. A ver, espérenme un poco. Listo nomás pues. Entonces, ahí tiene que terminar usted con una sola resistencia. ¿Y cómo se llama esa resistencia? RT, es resistencia total. ¿Y cuánto es ese valor? El valor que calculamos recién. 1.79 ohms. Porque como usted sabe, ohm, ¿qué es? Es la unidad de medida de resistencia. Ese símbolo es de omega, ¿verdad? Excelente. Hagamos otro ejercicio entonces, al tiro. Ahí tenemos otro ejercicio. Me adelanté mucho, perdón. Creo que lo hice todo al tiro. Que pavo fui. Pero no importa, le sirve para usted. Veamos. R1, R2, R3 y R4 están en rojito ahí. ¿Cómo está el circuito? ¿En serio en paralelo? Lógico que tiene que estar en paralelo si estamos aprendiendo paralelo, pues señor. Pero tenemos que verificarlo igual. No vaya a ser que este humilde servidor se le equivoque. Pues bien, R1 ve a R2, sí, se ven.
Están al ladito ahí, frentecito, más o menos al frente, porque está un poquito más chueca que la otra, pero están ahí. Igual que R3 y R4. Ahora, la otra pregunta es, ¿se unen en un lado y en el otro? Veamos. R1, ahí está, se va a unir con ese cable a R2 y se va a unir con ese cable a R3 y va a bajar aquí también, se va a unir a R4. Perfecto. Está bien ese lado. Veamos el otro lado a ver si se une. R1, ahí está, se va a unir con R2. Va a venir para acá, se va a unir con R3. También viene para acá y se une con R4. Ah, entonces se une. Este lado de la resistencia se une. El otro lado de la resistencia también se une. Se ven frente una a la otra. Claramente es un paralelo. Perfecto. Ahora podemos aplicar las fórmulas. Vamos a aplicar la fórmula de resistencia total, que es 1 dividido 1 R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3 más 1 dividido R4 más 1 dividido todas las resistencias que existan en paralelo allí. No vamos a ocupar la otra porque recuerde que la otra es para dos resistencias solamente. O lo que podríamos hacer es agrupar esas dos y después unirlas, pero es muy complicado. No pierda tiempo en eso. Vamos más a lo práctico. Esto es más fácil. Usted tiene que acostumbrarse con su calculadora. Conozca su calculadora, cómo ingresa estos datos e inmediatamente le da el resultado. Eso ya es labor de usted. Pues bien, entonces R total va a ser 1 dividido 1. ¿Cuánto vale R1? 5 ohm. Ahí está. R2 vale 8 ohm. Ahí está reemplazado. R3 vale 10 ohm. Ahí. Y R4 6 ohm. Ahí está el reemplazo. Metí todo en mi calculadora y me da 1.69 ohm. Y como le dije a usted, debe terminar con una sola resistencia. Y esa resistencia tiene el nombre de RT, que corresponde a resistencia total. ¿Y qué valor tendrá esa resistencia? Pues fácil, el que calculamos recién, 1.69 ohms, que es la unidad de medida de la resistencia. Ahí termina su ejercicio con un solo valor de resistencia y con una sola resistencia. ¿Ve qué fácil es? Veamos el último. Ahí tenemos un ejercicio muy fácil, muy sencillo para usted. ¿Por qué lo quise hacer si es tan fácil, científico? Ajá, porque quiero demostrarle algo, señor. Un camino más corto para hacer los cálculos. Muy bien, veamos. Aquí están las dos fórmulas por separado. R1 por R2 la puedo ocupar porque son dos resistencias nada más. Y también puedo ocupar esta otra porque es a partir de dos o más resistencias. Ambas deben darme el mismo resultado. Circuitos tan paralelos, dos resistencias de 10 ohm. Aplico la fórmula y me da finalmente 5 ohm. Aplico la otra fórmula y finalmente también me da los 5 ohm. Mire, yo le dije, debe dar lo mismo. Algunos unos decimales más, unos decimales menos, pero eso es porque no consideramos todos los decimales a lo mejor. Pues bien, así se calcula. Mire qué fácil. Pero yo le tengo un truco aquí. Mire lo que le voy a hacer. Primero anote esto, porque a lo mejor no lo anotó, no lo grabó. Chequéelo. Haga pausa en su video y lo chequea en su cuadernito. ¡Pum! Muy bien, despause. Ahora entonces voy a borrar esta pizarra para que vea. Anotó 5 ohm, que las dos fórmulas nos dieron. Verifíquelo usted en su casa. Y mire lo que va a pasar ahora. Mire qué maravilla de las ciencias. Observe. Son dos resistencias en paralelo. Y ambas tienen el mismo valor. Me explico qué va a pasar aquí. Yo anoto el mismo valor. ¿Qué valor es? 10 ohm, correcto. Anoto los 10 ohm. ¿Cuántas veces está repetida esa resistencia en paralelo ahí? 2 veces, porque está R1 y R2 en paralelo y ambas valen 10 ohm. Lo divido entonces las 2 veces. ¿Cuánto va a ser la resistencia total? 5 ohm. Mire qué fácil la pillería que le estoy dando yo a usted. Pero esto es solamente cuando se repite el mismo valor y está en paralelo. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo otra resistencia y también vale 10 ohm? Entonces usted, ¿qué va a hacer? Va a copiar el mismo valor, 10 ohm, pero esta vez lo va a dividir por 3. Entonces,
10 dividido por 3, porque son 3 la resistencia, me da 3,33 ohm. Y no hay que efectuar otros cálculos más complejos. Pero recuerde, esto solamente se hace cuando se repite el valor de la resistencia y se encuentran en paralelo. Excelente, mis queridos estudiantes. Veamos el último ejercicio con otras pillerías para que a usted le vaya bien en sus certámenes, en sus guías, en el desarrollo de sus estudios. Veamos. Veamos, dije. Dije veamos. ¿Me entendió? Entonces, claramente están paralelos. Y estamos pasando paralelo. Sería estúpido mostrarle otro ejercicio, ¿no? Bien, están en paralelo. ¿Por qué? Porque se ve frente una a la otra. La parte de arriba se une de la resistencia y la parte de abajo, el otro extremo, también se une. Paralelo claramente. Ahora bien, hay dos resistencias iguales. ¿Qué le acabo de decir? Cuando hay dos resistencias iguales o más, usted agarra ese número de valor de resistencia y lo divide cuantas veces se encuentre repetida, siempre y cuando esté en paralelo. Pero me va a decir, profe, pero no están juntas. No, estando en paralelo no es necesario, porque ellas se ven en paralelo. Paralelo. Veamos cómo es eso. Nuestra resistencia, esta aquí, están en paralelo las tres. Claramente están en paralelo las tres. Pero también las puedo agrupar. Y voy a agrupar estas dos. No hay problema, no hay pecado, no hay nada malo en agruparlas. Entonces, como son iguales, yo a eso le voy a poner un R equivalente 1 para irme guiando yo. Después cuando hagamos mixto usted tiene que poner R equivalente 1, 2, 3 y usted se va a ir guiando así. El orden en este tipo de ejercicio lo lleva al éxito. El desorden lo va a llevar al fracaso, señor. Hágame caso. Siempre hágame caso a mis técnicas que yo le digo. Entonces, a eso le vamos a llamar R equivalente 1. Pues bien, ¿qué dijimos? Si esas dos se repiten, entonces anoto el valor de resistencia y lo divido cuántas veces se repiten. En este caso son 2. 2. ¿Cuánto me va a quedar R equivalente 1 entonces? 8 dividido 2, 4. Ahí tenemos un R equivalente 1. Perfecto. ¿Cómo nos está quedando el circuito? Se lo dibujo a continuación para no perder tiempo. ¿Listo nomás pues? Entonces, ese grupo de R1 y R3 que eran iguales, apliqué el método corto, que es 8 ohm dividido cuántas veces esté repetido, son 2 veces las que está repetido y medio 4 ohm. Ese conjunto de esas dos queda como una resistencia que se llama R equivalente 1, así le puse yo, para ser ordenado. R equivalente 1 corresponde entonces a los 4 ohm que calculé acá. La otra resistencia R2 que vale 6 ohm no la he tocado, queda tal cual en paralelo con R equivalente 1 porque estaban en paralelo. Este ejercicio me da pie después para hacer circuitos serie y paralelo. Ajá, pero vamos, sigamos con esto. Ahí tenemos entonces el circuito que me va quedando para dejar una sola resistencia, una resistencia total. Anótelo porque voy a borrar la pizarra y lo voy a volver a copiar aquí para seguir desarrollando nuestro ejercicio. Excelente. Pues entonces, ahí está R equivalente 1, quedó como una resistencia sola, ¿cierto? Porque es el conjunto de las dos resistencias paralelo y me queda la resistencia 2 que vale 6 ohm. Puedo aplicar cualquiera de las dos fórmulas, esa o esa. Recuerde que esta es para dos resistencias en paralelo. Dos resistencias en paralelo, no hay problema. Esta es para dos resistencias o más. Como son dos, perfecto, también la puedo aplicar. No hay problema en aquello. Veamos, entonces, reemplazamos. R equivalente 1, ¿cuánto vale? 4 ohm por 6 ohm dividido 4 ohm más 6 ohm. Eso me da mi resistencia total, que son 2,4 ohm. Luego aquí reemplacé 1 dividido 1, R equivalente 1, más 1 dividido R2. Reemplazo y me da también los 2,4 ohm. No debería darme ni más ni menos, debería ser igual, dependiendo de los decimales que usted coloque en su calculadora. Pero aproximadamente es lo mismo. Pues bien, ahí está ese ejercicio entonces. ¿Y cómo debe de terminar usted? Ya le dije, usted tiene que terminar con, vamos a borrar, aquí ya estamos claritos con eso, con una sola resistencia en su circuito, una sola. Dibújela siempre.
Y aquí entonces, ¿cómo se llama? Se llama esta resistencia total. ¿Y cuánto es el valor de su resistencia total? La que calculó recién, que es 2.4 ohm. Así debe determinar su circuito usted. Una sola resistencia, que es lo que estamos calculando, pues. Listo, eso es paralelo. Próximamente entonces veremos circuito mixto, series y paralelo. Y ahí hay mucho más que explicar. Hasta pronto.